la movilidad sostenible, la autoprotección se han convertido desde luego en herramientas que se trasladan a la educación. Hoy tenemos a la policía local con la figura del agente tutor dentro de la protección civil. Muy buena. Hola, buenas tardes. Educación vial. Y tenemos también al jefe del Instituto Hermenegildo Lanz, José Abril, que nos va a hablar, entre otras muchas iniciativas, destacaba antes de ese hospital de bicicleta, una iniciativa bastante curiosa. Sí. Vamos a empezar hablando de iniciativas, como es en un principio, como es la educación vial en primaria y secundaria. ¿Qué importancia tiene? Pues una importancia vital en la vida de los niños, porque realmente nosotros tenemos dos programas en educación vial, en la figura de agente tutor. Estamos 3 agentes dedicados a eso y agendamos todos los años una media de unos 3.500 niños de primaria, niños que oscilan entre los 9 y 10 años, que el primer contacto que tienen con la educación vial es el que les damos nosotros. Ese programa le damos una clase integral una mañana entera, lo agendamos, lo recogen en un autobús, llegan al Rasillo, nuestras dependencias, y allí les damos una teórica basada sobre todo, al principio le hablamos de ser buenas personas. Nosotros entendemos que si eres buena persona no quieres tener accidentes y le hablamos a través de los valores, la paciencia, prudencia y sobre todo el respeto a las normas. Una vez que le hemos dado la charla y le hemos explicado un poco los primeros conceptos de cómo los comportamientos que tienen que tener como usuarios de transporte público, como peatones, como acompañantes de papá en los vehículos y luego como conductores. Le damos las primeras nociones de señales y luego tenemos una dinámica muy bonita a través del juego para enseñarlos donde lo hacemos policías. Ellos los vestimos de policía, les damos unas misiones a cada uno y ellos controlan que sus compañeros que se suben en minicar y en bicicleta desarrollen la actividad con respeto a las normas, con paciencia y con prudencia. Luego acabamos con estos alumnos dándoles una excursión por el cuartel de la policía local y les hablamos un poco de las funciones policiales, de la importancia que tiene en sus vidas a partir de ahora o va a tener en un futuro el tema de la educación vial. El segundo programa va destinado a niños ya mayores, de 14 años, que se llama Jornada Ciclista. Ahí sobre todo le hablamos del uso responsable del patinete eléctrico, porque nos preocupa mucho. Hemos detectado que hay muchísimos accidentes con el patín eléctrico y ahí le hablamos sobre todo de la responsabilidad que conlleva el uso. Y luego nos centramos en la parte de lo que nosotros entendemos que es el mejor vehículo que existe, que es la bicicleta, porque es sostenible, es saludable, no contamina, le hablamos de su importancia. También le hablamos de la importancia que tienen las habilidades de desarrollar, porque nos preocupa mucho que cada vez vienen más niños que no saben montar en bicicleta. Hemos detectado que entre un 10% de niños que vienen, entre tanto de 9 años como de 14, no han montado en bicicleta, no saben montar. Es curioso, ¿y eso a qué creéis que se Preguntamos y creemos que un poco las redes sociales, el tema de que estén en casa, han perdido la calle y nos preocupa muchísimo. Y le hacemos hincapié no solamente por el tema de que la bicicleta es más sostenible, sino por las habilidades que conlleva. Habilidades, hablamos de equilibrio, de capacidad de reacción, y le decimos que si no saben montar en bicicleta de pequeños, no van a ser futuros buenos conductores. Porque el hecho de sacarte un carnet con 18 años y si no has tenido esas habilidades de pequeño, de caerte, levantarte, de frenar, pues todo eso lo hacemos hincapié. Les damos unas opciones de unas prácticas allí, intentamos enseñarlos lo que no saben y luego lo llevamos a la calle, lo llevamos a Granada y les hacemos un circuito por la ciudad de Granada para que experimenten lo que es circular, para que vean cómo se siente uno de bien, porque aparte le hablamos que es sano, es saludable, en definitiva, la importancia que tiene en sus vidas, con lo cual hacemos un plan integral bastante importante y que abarcamos una media de 3.500 niños en primaria y unos 2.300, 2.400 en secundaria. José, la educación vial está incluida dentro de la LOMLOE, pero ¿cómo se traslada esto a las aulas? Bueno, pues precisamente con ese tipo de sinergia, porque nosotros, sobre todo lo que nos preocupaba mucho es que Granada, como sabemos que es una ciudad tan contaminada, la tercera más contaminada de España, por la orografía, etcétera, desde el Instituto de Chalán teníamos como mucha preocupación sobre esa cuestión. Entonces queríamos ver cómo podíamos nosotros inculcar ese tipo de valores que dice Rubiño. Él hace una cosa desde que él coordina ese departamento, pues esa sesión es muy potente, pero queríamos que en el instituto, en los centros educativos, tuviese como una especie de seguimiento. Y ahí, por ejemplo, surge la idea esa que decías tú del hospital de bici, donde me pareció muy curiosa. Nos toca la lotería porque nosotros decidimos que queremos que los chavales se muevan en bici. Vemos que los chavales no tienen bici, no tienen disponibilidad, chavales que venían de fuera, y entonces pensamos en rehabilitar las bicis aprovechando nuestros ciclos de carrocería, de actividades físicas, tenemos mecánica también, y ahí nos toca la lotería porque la policía local nos dice, oye, pues vamos a colaborar, nosotros recogemos bicis abandonadas de la grúa o bicis que tenían, nos las ceden
y dentro de su proceso de aprendizaje los chavales practican con algo que es muy chulo, como fabricar su propia bici. Y luego se quedan ellos con sus bicis entonces, ¿no? ¿O las vendéis? Bueno, hemos hecho varias cosas. Rubiño, por ejemplo, hemos cedido a centros que Rubiño detecta que hay alumnos que pueden querer bici y no tienen. Nosotros nos hemos encontrado alumnos que han venido que se encontraban con el problema, a lo mejor algún inmigrante que ha venido que no tenían recursos económicos y que querían montar en bicicleta. Pues nos hemos puesto en contacto con ellos y ellos le han cedido esa bicicleta a ellos. Y hemos desarrollado con los alumnos de informática una app con IA muy chula, donde mis alumnos y los profes de mi centro van a poder a partir de septiembre reservar bici con la app. Entonces tú reservas bici, vas a tener un aparcamiento y vas a poder usar las bicis durante un día, una semana o lo que sea. Está bastante interesante. Sí. Hablabas, antes hablabas de esos valores, ¿no? Quizás al final que estáis fomentando también con ese hospital de bicicleta, entre otras muchas cosas, ¿no? La cultura. Al final la información cívica en los centros escolares, apostáis por ello, ¿no? Sí, nosotros sobre todo hacemos mucho hincapié en los valores, a través de los valores. Nosotros creemos que si nuestros niños, nuestros jóvenes son buenas personas y tienen valores, tenemos mucho ganado, porque claro, ha pasado como con el tema de la segunda parte que teníamos, que era el tema de Granada se protege. En la misma colaboración que tenemos, son ideas que hemos hecho mesas de ideas con los alumnos y los alumnos son los que nos han dicho cómo llegar a ellos, cómo enseñarlos. Y ha sido una experiencia apasionante, donde nos hemos juntado alumnos, profesorado, policías, y donde les hemos dicho a ellos, enseñarnos cómo podemos enseñar, cómo podemos llegar a vosotros, tanto en la educación vial como en el tema de Granada se protege, que es lo mismo al final. Al final es que nuestra delegada en Agudo nos dice, Rubiño, hay que ponerse las pilas. Hace falta implementar medidas en los colegios de autoprotección. Y es que hasta ahora siempre pensamos en la ciudadanía que las administraciones nos van a salvar de todo. Pero tenemos que pensar por nosotros mismos. Si a un niño no lo enseñamos desde pequeño cómo autoprotegerse, aquí no va a venir un salvador cada vez que pase algo, porque cada vez vemos más que está habiendo inundaciones, las catástrofes que estamos viendo naturales, que el tiempo va cambiando. Entonces hablé con José Abril y él me aportó una idea y bueno, siempre, porque la idea era un poco, ellos eran muy buenos, la policía, bomberos, precisos eran muy buenos explicando eso o haciendo eso, pero querían que le ayudásemos a gamificar, a que el aprendizaje fuese divertido. Nosotros con nuestros alumnos de actividades físicas, con los compañeros profesores, estuvo muy guay porque nuestros alumnos han sido los que han preparado esa formación de manera gamificada. Y es muy interesante ver cómo se reunían nuestros alumnos con los profes, con bomberos, policía local, protección civil, y nuestros alumnos fueron aprendiendo el proceso y luego el día grande, digamos, que se celebró, se recrearon 4 escenarios: terremotos, incendios, fuego y grandes aglomeraciones. Se recreó todo, trajimos el coche de bomberos, se inundaron las aulas, estuvo muy bien. ¿Y qué errores, conductas, en un momento dado, iniciativas, os plantean esos alumnos como peatones y como usuarios también del transporte público? Bueno, sobre todo en eso tenemos otro proyecto igual, en conjunción con la UGR, la Universidad de Granada, donde Palma Chillón es una eminencia, una catedrática de sostenibilidad. Nos pusimos en contacto con ellos y creamos otro programa que se llama Bici Granada. Sí. Y ahí lo que estamos haciendo es un estudio, vamos a presentarlo en breve, un estudio efectivamente de lo que me acabas de preguntar, de qué barreras se encuentran los niños a la hora de moverse o andando o en bicicleta, o sea, no fuera de los coches. Y de hecho, no sé, el estudio... Sí, nosotros, o sea, el año pasado, nosotros tenemos aquí la persona más citada a nivel de movilidad sostenible, es Palma Chillón, y la tenemos en la Universidad de Granada. Entonces dijimos, tenemos a la mayor experta, el Ayuntamiento está por la labor, nosotros estamos por la labor en el Archelán, y lo que hicimos fue primero estudiar cómo nos movíamos en el Archelán y nos dimos cuenta de que la gente nos movemos mal. Es decir, vamos en coche en distancias relativamente cortas. Y a lo que hemos hecho, más ampliar el estudio, como decía Rubiño, y estamos analizando toda la zona norte de Granada. Toda la zona norte de Granada, todos los colegios de la zona norte. Se acaba de terminar el estudio ahora mismo. Ya lo que hemos preguntado a los niños en ese estudio es qué barreras se encuentran a la hora de poder desplazarse al colegio, como toda la vida se ha pasado, claro, o andando o en bicicleta. Y el resultado lo vamos a presentar en breve. Y realmente al final yo creo que mucha responsabilidad tenemos los padres. Es decir, los padres buscamos la comodidad, no entendemos, porque nosotros lo que queremos hacer es niños autónomos. Autónomos y claro, de una manera segura. Entonces, claro, lo que no podemos tampoco es lanzarlo a la calle si antes no le hemos preparado el terreno, ¿vale? Llámese en bicicleta o llámese andando. Entonces estamos trabajando en eso. ¿Son realmente los alumnos, los niños, en definitiva, conscientes del peligro que utiliza, por ejemplo, o que recae en ellos ir en bicicleta sin casco, en monopatín también sin control alguno, incluso muchas veces viendo el móvil? ¿Ellos son conscientes de lo que acarrea ese mal uso de ese medio de transporte? Muchas veces no. De hecho, nosotros arrancamos, la clase que empezamos nosotros en jornada ciclista de niños de 14 años, arrancamos con 2 vídeos de accidentes de patinetes que tenemos reales.
vídeos en la ciudad de Granada que tenemos nosotros, y arrancamos y le ponemos los vídeos. Y claro, hemos detectado que parece surrealista, pero le están regalando a los padres en la comunión a los niños una patineta eléctrica. Sabemos lo que estamos haciendo, un patinete eléctrico, un niño de 10 años, yo se lo explico, esas charlas se las doy. Y les digo, si un niño de 10 años realmente, que no tiene el concepto de lo que es muchas de las veces, ni siquiera la fase de una fase semafórica, y le ponemos un patín eléctrico en sus pies, pues flaco favor estamos haciendo. Entonces yo creo que ellos no son conscientes, pero que tenemos resultados ya de muerte en patín de niños menores de edad. Y accidentes está habiendo ahora mismo, hemos constatado nosotros en todos los centros policiales de España que se está convirtiendo en el problema número 1 el tema del uso del patín eléctrico. Por eso nosotros intentamos concienciar, que no prohibir, pero su uso es responsable. Y por supuesto estábamos esperando que llegara la normativa nueva que que estaba a punto de aprobarse a nivel general, que es uso obligatorio del casco, seguro obligatorio, placa identificativa obligatoria y alguna prenda reflectante que se les vea, porque aparece y no los vemos. Entonces yo creo que ellos son inconscientes, yo creo que la responsabilidad es de los padres. Estamos viendo ahora mismo a los alumnos en esa ruta cicloturística. ¿Qué respuesta tienen, José? Esa, por ejemplo, esa ruta es la que se hace la Semana de la Vega. Desde el colectivo Sabemos la Vega, el subcoordinador Manuel Montoya organiza todos los años. Hemos llegado hasta mover hasta 3.000 escolares. Lo coordina muy bien la policía local, piensa que un viernes se para la ciudad. Entonces, como decía Rubiño, o sea, nosotros lo que nos interesa mucho desde los centros educativos y desde la policía local es que los chavales se muevan de manera sostenible desde pequeños. Entonces, apostamos siempre por ir caminando, pero otro vehículo muy interesante es la bicicleta. Y un poco descartar los patines y ese tipo de vehículos más peligrosos. Sí, en este caso aquí son las jornadas ciclistas que hacemos, que agendamos con los niños de 14 años, y su respuesta es excelente. Ellos llegan por la mañana al rasillo, tienen el primer contacto con la policía y realmente, les explicamos lo que vamos a hacer, y cuando acaba la sesión acaban encantados, porque además hacemos con ellos una labor pedagógica, y es que cuando acabamos con los grandes las jornadas ciclistas, llegamos al rasillo, les damos también una visita a la dependencia. Ajá. Y en esa visita también le intentamos inculcar también valores, le hablamos de la profesión policial, los metemos en la sala de cámaras. Claro, cuando ves la sala de cámaras, que es como en las películas, dice, bueno, nos están mirando, y yo le explico, estamos siendo observados, y le digo, pues esto es como un gran hermano. Y al final le explico que evidentemente que las cámaras no están un poco, las cámaras están para controlar accidentes de tráfico, para el flujo del tráfico, pero también nos sirven a nosotros como una herramienta, le explico también, para el tema de las pintadas. Ya aprovecho y le digo, esas cámaras están grabando zonas de bien de interés cultural. Y ahí sí, en fin, y entonces también de alguna manera los concienciamos a que, que hay que respetar el entorno, hay que respetar los bienes. Bueno, eso con las cámaras, ya si encima saben que tenemos drones de vez en cuando por encima nuestra, efectivamente, pues ya se quedan ya descolocados del todo, ¿no? También le hablamos, sí, lo que hacemos es que ya que los tenemos, yo lo digo siempre a mis compañeros, vamos a aprovecharnos de un poco de los niños que nos vienen aquí, y aparte de darle la educación vial, la concienciación del uso del patinete y demás, también le hablamos de un poco que hay que ser buena gente y hay que intentar, Bueno, dentro de esa apuesta por Granada Sostenible que estáis iniciando y estáis haciendo una labor bastante contundente, dentro de ella está también otro programa que se llama Granada se protege. Sí. Hablarnos de ese programa, en qué se basa, qué trata, y que por cierto no es una campaña que nosotros vamos a impulsar también, os vamos a ayudar a impulsar a través de la televisión municipal. Vale, pues este es un programa que surge a raíz después de la DANA, desde el Gobierno Central y el Ministerio de Educación, pues se implementaron unas medidas de que era obligatorio ya en las aulas impartir medidas de autoprotección a los menores, es decir, empezar a formar a los menores en autoprotección. Entonces mi delegada, el jefe de Protección Civil, Sergio, y el jefe de Bomberos nos expusieron la idea y nos dijeron cómo podíamos llegar a la comunidad estudiantil, cómo les podíamos a ellos preparar para eso. Y para eso jugó un papel fundamental aquí mi amigo José Abril, que él es un experto en eso. Entonces él nos puso en contacto con Anabel, que es una profesora experta también en este tema, y a partir de ahí, pues cuéntanos tú qué. Nosotros en el HLAN llevamos como 7 o 8 años trabajando una metodología basada en retos. Es decir, en vez de hacer la clase típica de pizarra, libro, intentamos darle a los chavales retos, y durante ese proceso de creación del reto, del producto, van aprendiendo de manera mucho más motivante para ellos. Y entonces le conté a Rubén un poco ese modelo que tenemos, que se llama modelo EXA, que ellos idean, prototipan, comunican, y le dije, oye, ¿por qué no Granada se protege? Le damos ese marco teórico de ese modelo basado en retos, y lo hacemos como un coaprendizaje entre policía, bomberos, protección civil,
y alumnos y profes, y verás cómo sale guay. Al principio hubo un poco de miedo porque, bueno, pues no se fiaban de que eso se saliera. Miedo por nosotros no, sí. Miedo por ellos que nunca habían vivido, experimentado. Nosotros ya tenemos muchos proyectos en común, entonces yo lo tenía claro y ellos, pero en fin. Que han sido 3 meses, pues fueron 3 meses, piensa que desde la primera mesa de ideación, donde llega la concejala, los alumnos, profes, bomberos, etcétera, 3 meses trabajando, preparando los diferentes escenarios, intentando protocolizar todo como se iba a hacer. Se hizo un juego con los alumnos, otros alumnos iban a pasar a vivir esas cuatro catástrofes. Entonces pasaban por terremotos, por equipos, terremotos, fuego, incendio. Vino la alcaldesa ese día y se lió ahí un buen Sí, en follón. definitiva lo que hicimos es crear una mesa de ideas y le dijimos a los alumnos, enseñarnos a enseñaros. Sí. Y eso hicieron y nos dijeron, porque claro, nosotros lo que no queríamos era la típica charla, que llega un policía local, un bombero o alguien de protección civil, sentamos a los alumnos y le damos una charla de cómo autoprotegerse. Nos veíamos que se nos dormía. Ajá. Y dijimos, ¿cómo podemos hacerlo? Y nos dijeron, pues vamos a hacerlo así. Y lo gamificamos, como le llaman ellos, y hicimos como una especie de juego. Y la idea era que ellos, viviéndolo, nos dijeron, si nosotros lo vivimos, vamos a interiorizar y vamos a reflejar en nuestra mente lo que tenemos que hacer en cada momento. Y eso hicimos, creamos los escenarios. Las conclusiones que salieron, porque ese día fueron chavales que no lo sabían, pasaron por los escenarios, que preparaban conjuntos. Claro, ellos se encuentran de repente, ahora una alarma. Ellos no saben nosotros preparamos todos los escenarios, lo ideamos todo. Le mandamos al móvil. Y ese día hicimos una experiencia piloto. Una compañera se vistió del CAI, le pusimos Centro Andaluz de Inteligencia. Hicimos todo fue improvisado. Dijimos que la presa de Kent había reventado, que había caído. Y la reacción, claro, fue de pánico, ¿no? Muchos se lo tomaron muy a pecho, que yo tengo que decir tranquilos que no va tan en serio. Sí. La idea, ese día lo que hicimos es el prototipo de cómo se va a funcionar. Tener las imágenes y efectivamente, esas imágenes fueron de ese día. Y la idea que tenemos ahora es que una vez que aquello fue una experiencia que salió sobresaliente desde nuestro punto de vista. Hubo fallos, eso de la inundación, por ejemplo, imágenes de la inundación que provocamos. Tenemos los escenarios, los provocamos. Qué chulada. Les dimos una ficha de juego a ellos y había que puntuar. Sacando puntos. Utilizamos también a los alumnos del curso de emergencia que hay en bomberos. Hay unos alumnos que están estudiando una rama de emergencia, los utilizamos con nosotros. Y entonces lo que hicimos fue puntuar a los niños y darles unos premios. Incendio, ahí se ve el humo del incendio, y luego se tuvieron que hacer al final las grandes aglomeraciones, que tuvieron que hacer la práctica de la RCP, o sea que fue todo como muy auténtico, muy real. Oye, ¿el AMPA también está involucrada en este tipo de iniciativas? Sí. Nosotros, a ver, en Granada se protege, este proyecto va a culminar de la siguiente manera. Nosotros este modelo lo queremos extrapolar a los centros y para eso vamos, José Abril y yo, vamos a hacer una reunión de todos los directores de los centros de Granada y les vamos a explicar que este modelo queremos que lo implementen en sus centros. Pero paralelamente a eso, que Granada se protege, tenemos otra fase del proyecto que es que estamos yendo a los centros cívicos, tanto bomberos, protección civil y en este caso policía local, estamos yendo a los centros cívicos y estamos agendando una vez cada mes en los centros cívicos, que de hecho el 19 de mayo será en el centro, en el Salón del Pleno, donde los ciudadanos vienen y nosotros les damos una charla de qué tienen que hacer los ciudadanos en caso de incendios, terremotos, inundaciones o grandes aglomeraciones. Y luego esto lo queremos extrapolar también a todas las AMPA, lo queremos llevar a las asociaciones de vecinos. De hecho se está llevando ya a través del programa este con los centros cívicos, pero que la idea un poco es formar a la población. Y lo que decimos nosotros es que no podemos esperar a que la administración, si hay una inundación yo tengo que saber qué tengo que hacer. Hasta que llegue un bombero y me rescate tengo que saberlo primero. Entonces es importantísimo que yo sepa lo que tengo que hacer. Que sabemos que salva vida. Entonces si educamos a los chavales y a que sepan autoprotegerse, pues quizás salve vida en el futuro con toda seguridad. Oye, pues enhorabuena a los dos por la representación, además por todo lo que tenéis detrás presente, a esa policía local, a la Chelán, evidentemente también al cuerpo de bomberos, a protección civil y sobre todo por concienciar a nuestros jóvenes en esa educación vial, en esa educación cívica también, y ya no solo a jóvenes, sino también ya más mayorcitos, maduritos y no solo concienciarlos, sino también llamarles a la calma, ¿no? Cuando se encuentren con situaciones como esta. Me parece, de luego, una idea estupenda. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Estaremos muy pendientes, ¿eh? Sí. Además de ese estudio además que sí, vais a sacar en breve. De hecho, vamos a hacer el Día de la Emergencia, que va a ser, creo, el 13 de octubre, donde vamos a exponer en el salón, en el paseo del salón, vamos a poner un montón de stands y vamos a recrear un poco todo esto. Y vamos a recrear un poco este juego. Lo vamos a abrir de puertas, va a ser un día de puertas abiertas a la ciudadanía, va a ser un poco el colofón. Pues estaremos ahí pendientes, Rubiño, como te dice José Abril, de esas iniciativas. Enhorabuena. Muchas gracias. Local y al Muchas gracias. Muchas gracias.